Cuando nos encontramos con alguien, pues lo que hacemos es saludar. Y nosotros acostumbramos saludar, pues primero dando la mano, y bueno, se estrechan las manos, pero eso tiene un significado. Con eso se está diciendo: no traigo nada en mi mano, no traigo un puñal, no traigo nada, tengo la mano limpia y libre. Así los indios, los pieles rojas, saludaban poniendo la mano así, decían jau. También estaban mostrando que no traían en la mano. Pues dicen que una lanza, una flecha lanzada por el enemigo se puede esquivar o se puede tratar de esquivar, pero no un puñal que está escondido entre la ropa. Lo que dice el saludo, lo que trata de expresar es que apreciamos a esa persona y que no le vamos a hacer daño, no la vamos a traicionar. Y bueno, vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 14, versículos 43 a 52. Y ahí vamos a ver el saludo de Judas, el beso de Judas, que es una frase que todos hemos oído y que asociamos con la traición. Es el arresto de Jesús, pero es el beso de Judas. Dice el versículo 43 hasta el 52: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que tenemos, porque podemos ver todas las maravillas, todas las bondades, las misericordias y la obra de Cristo, todo lo que Él hizo a nuestro favor, Señor, y te pedimos que tú nos hagas entender lo que hizo Cristo, lo que es Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo, que es lo que necesitamos oír, escuchar y entender, Señor. Que esta palabra tú la apliques a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu, para que traiga el fruto de salvación que tú quieres. Por eso nos dejaste esta palabra, para que haya fruto, que haya un fruto en nuestras vidas,
un fruto que hable de que te conocemos, de que tú has obrado en nosotros, de que somos tuyos. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada persona que está aquí presente, a que venga a ti en arrepentimiento y fe, al ver las maravillas y las bondades de Cristo. Y pedimos que eso sea para nuestro bien, pero para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. En el jardín de Getsemaní, Jesús libró una intensa batalla espiritual y derrotó completamente toda la oposición que había de parte de Satanás para que él no fuera a la cruz. Sus discípulos lo acompañaban y les pidió que lucharan con él en oración. Ellos estaban cansados, estaban tristes y se quedaron dormidos, aún sabiendo que contra ellos venía un fuerte ataque. Pues Jesús les había advertido que todos lo abandonarían cuando él fuera herido, lo que sucedería muy pronto. Ellos pensaron que eran fuertes, se sentían seguros, por lo que no creyeron lo que les decía Jesús, no oraron y quedaron vulnerables. Los despertó ya por última vez para que se levantaran y lo acompañaran para ir al encuentro contra los que venían en su contra. Había llegado la hora, ese momento tan esperado y al mismo tiempo tan temido, pero para eso había venido al mundo. En el jardín de Getsemaní decidió beber la copa que había recibido de manos del Padre, por lo que ahora los hombres podían apoderarse de él, llevarlo a juicio y condenarlo a muerte. Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y lo hace con serenidad y valentía en medio de una situación sumamente agresiva y tensa. La tentación de Satanás fue completamente derrotada. Cristo quitó todo lo que se oponía en el huerto y había tomado la determinación de seguir hasta el final, de ir a la cruz, y ya nada lo detendría, nada lo apartaría de esa determinación que había tomado. Sin embargo, su enemigo todavía tenía flechas por disparar y apuntó directamente al corazón del Mesías, utilizando al traidor al que él, Satanás, había entrado y que actuaba como uno de los suyos. Judas se convirtió en agente del diablo. La malicia del infierno reclutó al amigo, al compañero, al de confianza del Salvador, el que comía con él, en el que confiaba, para que fuera el traidor. Así le daba otro golpe al corazón de Cristo. Al mismo tiempo, a la confianza de los otros discípulos. Entonces tenemos a Judas y la muchedumbre. El versículo 43 leemos: luego, hablando él aún, Cristo está hablando con sus discípulos, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12,
y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El decreto eterno era que el Hijo muriera para redimir a su pueblo, y él lo había aceptado, pero ¿de qué manera quedaría bajo el poder de sus enemigos? ¿Sería capturado por la fuerza, por ese pequeño ejército que venía contra él? No podía ser así, para que no pareciera que él era una víctima que se resistía. No quería huir y estar escondido. Él quería beber la copa. Tampoco podía ir y entregarse a sus enemigos. Eso lo haría parecer culpable y le daría a sus enemigos la legitimidad, estaría dando la autorización para que ellos lo juzgaran y lo condenaran. Solamente quien es culpable va, confiesa y se entrega. No podía ser atrapado porque estaba desprevenido o por casualidad, porque eso le quitaría amargura a la copa. Se debían cumplir las profecías. Estaba escrito que tendría que ser traicionado. Judas era su compañero, era su amigo, su hombre de confianza. Entre todos los discípulos, a él le confió la bolsa, incluso el tesorero del grupo. Y él traicionó la confianza de Jesús, lo vendió y venía ahora a completar su traición. Ya tenía el dinero en su poder y ahora tenía que entregar la mercancía. Así veía a Cristo. Así estaba profetizado. No solamente con profecías directas, también hay muchas figuras. José es un tipo de Cristo. Él fue vendido por 30 monedas de plata como esclavo, por envidia, por sus propios hermanos. Sansón fue apresado por sus compatriotas y fue atado para ser entregado a sus enemigos extranjeros para que ellos lo mataran. David fue traicionado por su amigo íntimo y consejero, Aitofel. David escribió en un salmo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Tenía que ser por medio de la traición, porque el pecado del hombre debía alcanzar su punto más alto en la muerte del Mesías. Dios, el dueño de la viña, envió a muchos siervos y los labradores malvados habían apedreado a unos y echado fuera a otros. Finalmente él dijo: enviaré a mi hijo amado, tendrán respeto a mi hijo. Cuando mataron al heredero para apoderarse de la heredad, su maldad y rebeldía llegaron a lo máximo. El asesinato del Hijo de Dios fue la culminación de la maldad humana. Salió el odio mortal contra Dios que se aloja en el corazón humano. Cuando el hombre asesinó a Dios encarnado, el pecado alcanzó
su plenitud. Y en el negro acto del hombre que traicionó al Señor, esta plenitud está expuesta en su totalidad. Si no hubiera sido por Judas, no habríamos conocido cuán perversa, cuán inmunda puede llegar a ser la naturaleza humana. Desde el principio, en el jardín del Edén, el hombre traicionó a Dios, su hacedor. Lo puso en el huerto del Edén, le dio toda su confianza para que estuviera ahí y gozara de eso y lo administrara. Tenía el huerto a su cuidado, debía librarlo, lavarlo, debía cuidarlo para tener un lugar de comunión con Dios. Pero traicionó la confianza que le había dado. El guardián fue infiel, admitió la entrada del mal en su propio corazón y por lo tanto en el paraíso. No fue fiel al buen nombre de su Creador. Permitió la sugerencia del tentador de que Dios buscaba su propio beneficio y que no quería darle más que lo que le daba, que podía obtener mucho más si tan solo estiraba la mano y tomaba de un fruto que le estaba prohibido. Al hacerlo sería igual a Dios, pero Dios quería impedirlo. En lugar de rechazar lo que el diablo le insinuaba, traicionó a Dios desobedeciéndolo, queriendo tener él ese lugar que tenía Dios, queriendo hacer su voluntad y no la de Dios. Jesús debía dejar al descubierto que el hombre era traicionero, que lo traicionó, que lo traicionaba. Debía soportar la traición de ese a quien él le había dado toda la confianza. Muchas veces nosotros lo traicionamos. En la tentación hemos elegido creerle al diablo. Hemos aceptado la insinuación de que el pecado es lo mejor para nosotros, que en eso vamos a obtener satisfacción, contrario a lo que Dios dice. Por lo que era necesario que se recordara la ingratitud y la traición del pecado en los sufrimientos de llevar cargando el pecado. En el huerto Jesús dijo a sus discípulos que se acababan de despertar, que se levantaran, porque se acercaba el que lo entregaba. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas y con él mucha gente. Durante la cena, Judas había salido del aposento alto, después de tomar ese bocado que Cristo le dio, que lo identificaba, lo señalaba como el traidor. En ese momento, dice Juan, que en ese momento Satanás entró en él. Judas conocía bien a Jesús, sabía todos sus movimientos y seguramente enseguida fue con aquellos que había planeado la traición, los que habían pactado para entregarles a Jesús. Marcos resalta que era uno de los 12, uno de los más cercanos, haciendo evidente la traición. Había dinero de por medio y era algo que Judas ambicionaba y no tenía escrúpulos para obtenerlo. Él lo obtenía de cualquier manera, aún robando, y sabemos que robaba de esa bolsa en la que era el encargado. También había influido en él su sentimiento de frustración
al no ver cumplidas las expectativas que tenía sobre el reino y la posición que él tendría dentro de él. Codiciaba popularidad, poder, influencia, pero sin olvidar que atrás de Judas y de todos los que lo acompañaban estaban dos principados y potestades de maldad que en esa hora libraban una batalla decisiva contra el enemigo que quería rescatar a la humanidad del poder de su dominio, del que estaban bajo él. Dice Colosenses 2:15 lo que Jesús consiguió en la cruz. Pero esta era la batalla, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando los sacerdotes recibieron el aviso de Judas, se apresuraron para ir a atrapar a Jesús. Había un riesgo de que él se escapara, pero ahora estaba a su alcance y tenía que capturarlo lo más pronto posible. Entonces los sacerdotes empezaron a reunir a un grupo que estaba formado por algunos miembros del Sanedrín, los alguaciles del templo. Ellos eran los que tenían como arma palos o garrotes, algo parecido a las macanas que usan todavía nuestros policías. Y había soldados romanos que estaban armados con espadas, y muchos otros del pueblo que eran seguidores de los fariseos o de alguno de los grupos del Sanedrín, de los escribas, de los ancianos, de los sacerdotes que eran saduceos. Estos tres grupos que formaban el Sanedrín, y aunque ellos eran rivales entre sí, se habían aliado contra un enemigo en común que tenían, que consideraban una amenaza para los privilegios que gozaban. Judas era el que guiaba al grupo hasta el lugar donde estaba Jesús reunido con sus discípulos. De esta manera traicionera usó toda la información que había adquirido durante el tiempo que convivió con ellos para entregar en manos de sus enemigos a su maestro. Los que iban con Judas eran mucha gente. Los sacerdotes pensaban que podían encontrar resistencia de parte de Cristo, más bien de sus seguidores, que también tenía muchos, y temían un motín. Por eso no lo habían atrapado antes. Era la época de la Pascua y había una vigilancia muy fuerte de parte de los romanos para evitar una sublevación del pueblo judío, sobre todo en esa fiesta de la Pascua, porque en esa fiesta se recordaba la liberación del pueblo de la esclavitud, y entonces el nacionalismo judío se encendía, por lo que no fue difícil que fueran con el gobernador romano a solicitar apoyo de los soldados, y él les dio un contingente. Dice Juan que era una compañía, pudo variar el número, pero había soldados, fueron para guardar el orden. Ya antes había habido varias ocasiones en que habían querido destruir a Jesús, pero no lo habían hecho por causa de la multitud, por causa de las multitudes. Eso los había frenado. Pero esta vez nada los detendría. Contaban con un infiltrado que los traicionaría. Dicen los versículos 44 y 45:
y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. En esos momentos, cuando la multitud y Judas fueron por Cristo, era de noche, había pasado la medianoche, ya era de madrugada, y bueno, pues estaba oscuro y no debía haber ningún error. No querían poner de sobreaviso a Jesús y que hubiera una confusión en la que él pudiera escapar. Por eso habían quedado en que Judas, que lo conocía bien, se acercaría a tal grado que podía estar al lado de él, así que pudiera besarlo, para que no hubiera ninguna duda de su identidad. El beso era un saludo usual entre los judíos, era algo muy especial en esa cultura. Si vemos ahí en toda la Biblia hay pasajes en los que dice que, por ejemplo, se me fue el nombre, el hijo de Isaac, Jacob llegó con Labán y Labán lo besó de una manera efusiva. David a Jonatán. El beso era una muestra muy especial. También era una muestra de respeto a un rabino. Así se le saludaba, se acostumbraba a saludarlo con un beso como señal de respeto. Como casi en todo el mundo, el beso es un símbolo de afecto, de amistad, pero Judas lo usó como la señal para que lo prendieran y lo llevaran custodiado, lo he dicho, con seguridad, que tuvieran mucho cuidado con él. Con eso, la misión de Judas estaría terminada. De acuerdo a lo que habían acordado, Judas se acercó, le dijo Rabí, que el significado es mi maestro, un título oficial de honor, y lo besó. El término que usan ahí Marcos indica que le besó de una manera efusiva, repetidamente, así como decíamos de este beso de la cultura judía, de una forma que solamente se besaría a alguien al que se ama entrañablemente. En los pasajes paralelos vemos que Jesús respondió a Judas y le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y también le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aún en ese último momento, Jesús estaba advirtiendo a Judas de la infamia que estaba cometiendo y de las consecuencias que tendría para él. Ese título que usó Jesús para él mismo, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico. Lo usa Daniel, y Jesús lo usó varias veces para él mismo. No debió de haber pasado desapercibido para Judas. Y aunque el mal ya estaba hecho, lo seguía llamando al arrepentimiento, a llamarlo amigo. Lo que hizo Judas se sigue recordando con horror, con la sola mención de su nombre. Judas es el símbolo de la traición. Siempre había estado fingiendo, había estado viviendo
una doble vida, aparentando afecto, respeto y fidelidad, cuando no sentía nada de eso. Él estaba, como habíamos mencionado, con Cristo, en busca de algo para él: prestigio, popularidad, poder, influencia. Y es lo que algunos podemos buscar en la iglesia, algo para nosotros. Puede ser lo mismo, quizá no dinero, bueno, en algunas sí dinero, pero prestigio, influencia, ser conocido, algo para nosotros. Y Judas le importaban estas cosas y no la manera ni los medios que tuviera que usar para tenerlos. En contraste, Cristo tuvo un genuino amor por él. Toleró su presencia en el grupo más íntimo de discípulos. Lo eligió como uno de los 12. Lo trató amablemente y con paciencia. Le dio su confianza al nombrarlo tesorero. La manera en que lo trataba no permitió que ningún otro adivinara que él era el que lo iba a entregar. Y hasta el último momento lo siguió llamando al arrepentimiento. Lo besó. Entonces, y dice el versículo 46: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aparentemente, en esa hora, las tinieblas habían triunfado. Sin ninguna dificultad lo detuvieron y fue llevado por los pecadores para ser juzgado y condenado a muerte. Pero eso ocurría solamente porque Jesús lo permitía. Él tenía en perfecto control sobre todo lo que pasaba. Cuando predicó en la sinagoga de Nazaret, la gente se llenó de ira y lo llevaron a la parte alta del monte para despeñar. Y él simplemente pasó en medio de ellos y se fue. Solamente lo pudieron arrestar porque él lo permitió. Y más bien porque él se estaba entregando. Entonces tenemos la resistencia que hubo en el versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos no dice quién de los que estaba con Jesús sacó la espada. Juan, en su evangelio, nos dice que fue Pedro, y también nos dice que el nombre del herido era Marco, y que era siervo del sumo sacerdote. Mateo dice que Jesús mandó a Pedro que guardara la espada. El orden completo de las cosas sería que Judas se acercó, besó a Cristo, dando la señal para que lo prendiera. Y dice que lo prendieron, y cuando fueron a arrestarlo, cuando iban por él, Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Y él respondió: yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando les dijo: yo soy, que es el nombre
con que Dios se dio a conocer a su pueblo por medio de Moisés se derrumbaron. Con eso queda demostrado que Jesús tenía pleno control de ellos, de la situación. Si hubiera querido, los podría haber destruido en ese mismo instante. Vamos a leer el pasaje de Juan 18, del 7 al 11. Él dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Después de que Jesús dijo que dejaran ir a sus discípulos, ya habían tomado a Jesús, Pedro reaccionó. Él estaba envalentonado por lo que había visto caer a toda la multitud que venía contra Jesús. Y entonces él se sintió fuerte. Él pensó que Jesús iba a hacer algo para destruirlos a todos. Y él quería demostrar que la promesa que había hecho de morir por Cristo, si era necesario, la iba a cumplir. También que nunca negaría a Cristo. Él sacó la espada y lanzó un golpe hacia la cabeza del que estaba más cerca de él. Con toda su seguridad, su intención era matarlo. Recordemos que ahí había soldados armados. No se saca una espada solamente para amenazar a los soldados romanos, los mejor entrenados en todo el mundo en esa época. Eso sería un suicidio. Pues Malco trató de esquivar el golpe y por eso pues nada más fue herido, cortó la oreja. Jesús no lo dejó seguir por ese camino, le mandó guardar la espada. Y Lucas dice que Jesús sanó inmediatamente al herido, calmando la tensión del momento y evitando así que mataran a Pedro o que por lo menos lo apresaran también. La reacción de Pedro, como todas las reacciones en momentos de tensión, en momentos de crisis, revela lo que hay en el corazón. Sale lo que hay adentro. Lo que hay es lo que sale, no puede salir otra cosa. En este caso vemos esta reacción de Pedro, que es el resultado de lo que había pasado en Getsemaní. Jesús les había advertido que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Y después los exhortó a orar. Pero ellos se quedaron dormidos mientras Cristo oraba intensamente. Vemos que primero oró 1 hora completa, le dijo a Pedro: ni 1 hora has podido orar. Volvió a orar y volvió a orar. Si Pedro hubiera estado junto a su maestro orando, lo hubiera oído pedir que se hiciera la voluntad del Padre en lugar de la suya, y lo habría oído
haber aceptado beber la copa de la ira de Dios. Pedro estaba reaccionando como reaccionaron los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Reaccionó con enojo y violencia, con odio. Ellos habían enviado a un grupo armado, como si tuvieran que capturar a un poderoso, un peligroso criminal que iba a presentar una fuerte resistencia. Nunca entendieron quién era Jesús ni la naturaleza de su obra. Tampoco tomaron en cuenta las enseñanzas que Jesús había dado. Él enseñó que en realidad el cumplimiento de la ley era el amor a Dios y al prójimo como uno mismo. Él enseñó al pueblo que debían amar a sus enemigos. Nunca propuso el uso de la violencia, porque Él era el príncipe de paz, como decían las Escrituras, las profecías. Desde el principio se opusieron al reino de Cristo, al reino de Dios, porque estaban convencidos de que era un reino terrenal. Ellos pensaban que militarmente iba a vencer a los romanos, pero ellos estaban bien con los romanos. Pensaban que era un reino que tendría que ser impuesto con medios humanos. Por esta razón fueron a su encuentro con espadas y palos. Su odio hacia Jesús les impedía entender que su reino era un reino espiritual, un reino en el interior del corazón humano, del alma humana, y que se llegaba a ser parte de este reino por medio de la fe y el arrepentimiento. Es un reino que crece y se desarrolla por medio del Espíritu Santo en los corazones de las personas, por lo que no tiene lugar la imposición por medio de las armas. De la misma manera, Pedro no entendía la naturaleza del conflicto que estaban viviendo. Al ver a la gente armada y haciendo uso de la fuerza para prender a Jesús, perdió de vista que la verdadera guerra que tiene todo creyente es una guerra espiritual, sin importar las circunstancias que se vean alrededor. La pérdida del trabajo es una batalla espiritual. La muerte de un ser querido es una batalla espiritual. Una enfermedad también. La traición de los más cercanos es un ataque espiritual. La injusticia y la violencia en contra nuestra son conflictos más que nada espirituales. Estamos en una guerra, estamos en el territorio enemigo, y aunque ese enemigo está derrotado, todavía controla ese territorio que no ha sido liberado. Ese enemigo nos odia como odia a Cristo que los derrotó, y nos quiere ver caer y nos quiere causar todo el daño que sea posible, y si es posible derribarnos y matarnos también. Como esta situación que estaba enfrentando Pedro no era terrenal, pero él la vio así, y la vio así porque no se había preparado espiritualmente en oración, y trató de resolverla usando armas humanas, armas de la carne, que contra estos enemigos espirituales no sirven para nada. Vamos a ver Efesios 6:12. Esta es la naturaleza de la lucha que tenemos todos los días, todos nosotros, cada uno, y a veces ni siquiera nos damos cuenta
que estamos en esta guerra. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra es una guerra espiritual, no la podemos enfrentar con medios humanos, ni con enojo, ni con pistolas, ni con nada. Las armas que tenemos para esta guerra también son espirituales. En este pasaje de Efesios, Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios y a usarla orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración en el Espíritu es como la hizo Cristo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pedro en esa ocasión no oró, pero ya que estaba en esta situación antes, le había pedido a Cristo, de una manera oró. Cuando Cristo les enseñaba que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado y ser muerto y resucitar, le pidió a Cristo, así oró: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Su oración fue que no pasara lo que Dios había decretado desde la eternidad. Muchas veces somos como Pedro, no oramos, y cuando oramos pedimos lo que nosotros creemos que es lo mejor. Dios se tomó el cuidado, el trabajo de traer circunstancias difíciles a nuestra vida para cambiar nuestro corazón y nuestra mente, para purificarnos, para santificarnos, para probarnos y que nosotros mismos veamos lo que hay en nuestro corazón, veamos lo que sale. De eso que sale en estas circunstancias, sale en las dificultades. Cuando todo va bien, no sale más que gratitud y alabanza. Estamos de acuerdo, estamos gozosos, pero en las dificultades sale lo que está oculto en nuestro corazón. Cuando vienen estas circunstancias que no nos gustan, pero que nosotros necesitamos para crecer y madurar, entonces oramos, no para cambiar nosotros y depender de Cristo. Oramos para que las circunstancias cambien. Pedimos que se termine eso que puede cambiarnos. Nosotros no queremos cambiar. ¿Para qué cambiar si estamos bien? No necesitamos cambiar. Y ante la adversidad oramos. Y de ninguna manera esto me acontezca. Que no me pase esto, Padre. El Señor tuvo que arreglar el problema que le estaba causando Pedro. Si Pedro hubiera seguido por ese camino, las autoridades judías hubieran podido justificarse diciendo que habían apresado a Jesús, que estaba al frente de una banda armada, que estaba armando un motín, una rebelión, y que habían asesinado por lo menos a una persona. Satanás hubiera estado muy contento con el descrédito en el que hubiera caído Cristo. Dice en los versículos 48 y 49: y respondiendo Jesús les dijo:
como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Lo estaba tratando como a un delincuente que se trataba de escapar de la justicia. Pero no tenía sentido que lo persiguieran así. Les recordó que él siempre había actuado abiertamente, a la vista de todo el mundo, hablando públicamente donde todos podían oírlo, en el templo. Ellos eran los que habían ido de noche para ocultarse del pueblo, no durante la fiesta para que el pueblo no se alborote. No quería que el pueblo se diera cuenta. No podían haber encontrado ninguna acusación real en su contra, mientras enseñaba en el día a la luz de todos. Por lo que ellos se escondieron en la oscuridad para prenderlo con acusaciones falsas. Si hubieran tenido pruebas, si realmente hubiera hecho algo malo, lo hubieran arrestado en el templo, donde tenían todos los recursos para hacerlo, y hubieran tenido los testigos necesarios. Pero Jesús se dirige a toda la multitud y al hablarles así estaba sacando a la luz su culpabilidad. Si habían de arrepentirse, primero debían reconocer su pecado y confesarlo. Debían reconocer que estaban actuando mal. ¿Por qué no aprendieron en el templo? Los reprende, pero al mismo tiempo está buscando a los perdidos para salvarlos. Pero todo pasó así para que se cumplieran las Escrituras. Todo estaba profetizado, como hemos visto, hasta los más pequeños detalles. Dice en el versículo 50: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aquí, en este versículo, se cumple lo que Jesús había profetizado unos versículos antes, en el versículo 27, aplicando a ese momento la profecía de Zacarías. Pero es así para que se cumplan las Escrituras, lo dice ahora Jesús. Jesús fue arrestado. Pedro hirió a uno, pero sin embargo todos los discípulos pudieron irse. Las autoridades judías, sin duda, hubieran preferido acabar con el movimiento en ese mismo momento, y qué mejor haber detenido a todos los seguidores de Jesús. Pero la profecía decía que sus discípulos lo abandonarían, tenían que escapar. Los discípulos estaban aterrados con todo lo que estaba pasando. Pedro se dio cuenta de que Jesús no iba a usar su poder en contra de la multitud. Hasta ese momento, el Señor había solucionado todos los enfrentamientos, todas las amenazas, todos los intentos de los judíos contra él y contra los discípulos, que había salido siempre triunfante de todas esas situaciones por su poder. Pero ahora lo habían prendido sin que él hiciese absolutamente nada para impedirlo. Pedro y todos los demás vieron que su mundo se venía abajo. Entonces no pensaron en otra cosa más que huir. Todos huyeron. Tenemos después un joven fugitivo, el joven fugitivo en los versículos 51 y 52, y dice: pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Solo Marcos cuenta este
incidente y realmente no tendría ninguna importancia y aparentemente no aporta más que un detalle curioso. Se ha especulado acerca del motivo por lo que está escrito aquí, pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Digamos, ¿para qué es útil? Para muchas cosas. No hay nada que esté de más, ni hay nada que no deba estar en la escritura. La respuesta más aceptada, pero que no se puede comprobar bíblicamente, es que el joven mencionado en esos versículos es Marcos, el autor del Evangelio. Pues pudiera ser que la casa en que se celebró la cena de Pascua era propiedad de la madre de Marcos, y también que era la casa, era el aposento alto donde después de la ascensión de Jesús vivían los discípulos. Lo que había sucedido es que Marcos estaba en la casa cuando los discípulos salieron con Jesús rumbo al Monte de los Olivos, y bueno, le a su casa, le se fue a dormir, se va a dormir a la planta baja. Y el primer lugar donde Judas llevó a la multitud, pues lógicamente sería donde los había dejado a todos ellos, que era esta casa. Llegó ahí con todo el grupo. Al comprobar que no se encontraba ahí, pues los guiaría hacia donde pudiera estar, a otros lugares que él sabía. Marcos, al darse cuenta de lo que pasaba, tomó lo primero que encontró para cubrirse, que fue esta sábana, que realmente dice que fue una ropa de lino, pero como la dejó así, se supone que era una sábana, y fue deprisa a avisarle a Jesús pues que lo andaban buscando. Llegó al lugar y él pues desde cierto lugar estaba viendo todo lo que pasaba. Los discípulos huyeron, Marcos se quedó viendo, pero lo vieron, lo reconocieron que no era de los que venían con la multitud, y lo perdieron. Pero él dejó la sábana y salió así como estaba. Todos dejaron a Jesús: Pedro, los discípulos, también Marcos. Jesús se va a enfrentar completamente solo contra sus enemigos. Marcos escribe este episodio como una manera de decir que él también estuvo allí, pero que finalmente se comportó como todos los demás. A la hora decisiva, a la hora de crisis, huyó y prefirió dejar su ropa antes de ser detenido junto con Jesús. Aquí vemos la reacción natural de la carne. Jesús había dicho que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa suya la salvará. Pero a la hora de que esto se hizo real, todos prefirieron salvar su vida. Al ver que Cristo no hizo un milagro para salvarse, que ellos tendrían que sufrir, lo abandonaron, prefirieron escapar. Vieron solamente las cosas terrenales, y la razón fue porque no se habían preparado, no habían orado, y por lo tanto lo que querían era su voluntad. No estaban dispuestos a dejar nada por Cristo. Al contrario, hubo uno que dejó todo lo que tenía puesto con tal de escapar y salvar su vida. Pero lo que nos debe dar consuelo es que los discípulos de Cristo son transformados por el Espíritu Santo, son capacitados
para buscar la gloria de Cristo por amor a su nombre. La mayoría de los discípulos de Cristo murieron por causa de Cristo. Hasta aquel que era perseguidor de la iglesia, él vivió en carne propia este abandono que sufrió Cristo, pero él se fortaleció en Cristo. No estamos comparando los sufrimientos de nadie con los de Cristo, pero bueno, aquí tenemos esto que pasó con Pablo. Él dice en 2 de Timoteo 4, versículos 16 a 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará en su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué está aquí este episodio del joven que huyó desnudo? Bueno, hay varios con los que nos podemos identificar en este pasaje. Nos tenemos que identificar con alguno. Al final de nuestra vida, veremos si nos hemos identificado, si nos podemos identificar con Cristo. Pero ahora, en este momento, ¿con quién nos podemos identificar? ¿Nos podemos identificar con Judas? Podemos algunos hacerlo. Algunos estamos aquí por nuestra propia gloria. Él es el mayor de todos los traicioneros. Podemos identificarnos con Pedro. En cierta manera, eso también es traición. Haber abandonado en la hora crítica a su maestro también es traición. En otro grado, pero es traición. Los otros apóstoles no dijeron nada, simplemente huyeron. Están también los enemigos de Cristo, los que venían con Judas armados contra él. Está este joven que dejó todo lo que tenía para escapar. Vendrá el momento en que llegarán los conflictos. Muchos preferirán escapar. Llegarás a estar solo, porque todos preferirán la seguridad a identificarse con Cristo. La vida es en sí un conflicto espiritual. ¿Te estás preparando? ¿O tú también escaparás dejando hasta lo que traes puesto?